Pareciera ser que más que nunca es urgente miradas diferentes para comprender, explicar la cuestión social en el sentido más amplio. Sin duda dentro de esto está la urgencia de preguntarnos si es posible una construcción de instituciones críticas que permitan intervenciones diferentes para construir un México social de dignidad en la cual todos podamos ejercer nuestros derechos. De eso hablaremos hoy con Benjamín Mayar. Vivimos en un contexto en el que la violencia, la pobreza, la desigualdad, los tráficos ilícitos, la corrupción y la incapacidad de los gobiernos de generar bienestar nos ha situado en una semiparálisis que nos hace imposible detonar grandes procesos de transformación social. Ante ello, es necesario el pensar crítico, es decir, el ejercicio permanente de cuestionar nuestra realidad, dirigido a promover la libertad, la igualdad, la democracia y, sobre todo, el cumplimiento de los derechos humanos desde una perspectiva dirigida a la comprensión de nuestro entorno. Hacen falta más instituciones críticas, pero también renovar aquellas cuya vocación debería orientarse al cambio y la transformación en aras del bienestar social. Las instituciones críticas son necesarias en nuestro sistema social y político, pues constituyen espacios donde pueden tener lugar el libre pensamiento y el cuestionamiento de los fenómenos sociales, gubernamentales o políticos. Además, dan a diversos grupos la posibilidad de comunicarse. Las universidades, los organismos autónomos y el Congreso son espacios donde el pensar crítico es necesario, pues su construcción implica un ejercicio constante de deliberación, de réplica y de contrarréplica de los argumentos que fundamentan ideas y posturas, siempre desde una posición ética de responsabilidad ante los demás. En nuestro país, la propuesta base para el diseño de la Constitución de la Ciudad de México contiene, en parte, el reconocimiento del derecho a la formación filosófica, la cual tiene, en buena medida, fundamento en la perspectiva que promueve la incorporación de sistemas de reflexión permanentes dirigidos a cuestionar si efectivamente se están tomando las mejores decisiones. Estas reflexiones son indispensables cuando se trata de construir una nación con justicia y dignidad para todos. Es evidente que el pensamiento técnico puede dar orden, pero no sentido ético a las sociedades, y por ello hay quienes piensan que un México social y un mundo solidario solo podrán cimentarse en la medida en que haya una sociedad capaz de reflexionar y exigir a sus gobiernos decisiones racionales, siempre con un sentido ético. Muchas gracias por acompañarme en el Estudio México Social, sobre todo porque hoy tengo el gusto de tener un amigo, maestro, Benjamín Mayar, que durante muchos años me has acompañado en esta mirada crítica, esta visión crítica desde mi espacio de la cuestión social. Y por eso me da mucho gusto que estés aquí en el estudio para hablar un tema que sé que está muy en el centro de tus reflexiones últimamente, la necesidad de instituciones críticas. Creo que sí es importante preguntarnos, como tú bien nos señalabas, si hay necesidad de instituciones críticas o esta estructura institucional inerciada, histórica que está, es la que debemos tener, o, por otra parte, como tú has construido y potenciado, la necesidad de una institucionalidad crítica. Entonces, Benjamín, muchas gracias por estar en el Estudio México Social y agradecerte no solo tu presencia, sino sobre todo tu compañía en los últimos años. Déjame entrar, o sea, ¿por qué es importante preguntarnos si es necesaria una nueva institucionalidad crítica? Bueno, primero te quiero felicitar, quiero agradecer mucho la posibilidad de estar aquí, es un honor. Me encanta todo lo que haces y creo que el programa tiene un lugar muy importante en todo el horizonte que tú manejas. Y sí, celebro también mucho nuestra amistad y te agradezco la posibilidad de hablar de estos temas. Yo comenzaría quizá planteando que en un entorno institucional diverso como es y como solo puede ser, hay algunas posibilidades institucionales que, por decir así, permiten una respiración al cuerpo social. Y hay otras formas institucionales que prescriben o que de algún modo ¿Limitan? Pues limitan, claro, hay formas institucionales que limitan. No me refiero solo a las instituciones
con muros y con organigramas, los discursos también son instituciones. Entonces, en una época en que estamos viendo al alza discursos dogmáticos, discursos de la violencia y demás, tendríamos claramente ahí un ejemplo de institucionalidades o instituciones que limitan, que quitan la respiración, que impiden el movimiento en el cuerpo social, y yo estoy tratando de sugerir la idea de que hay otras instituciones que estarían en contrapunto con aquellas que acabo de mencionar, que por el contrario relajarían, abrirían y sobre todo permitirían pensar, reflexionar y quizás reinventar una cantidad de asuntos que urgentemente tenemos ante nosotros y que nos exigen respuestas. Esto nos lleva necesariamente a preguntarte, o sea, ¿cuál es tu concepto de institucionalidad? O sea, es algo más que los muros, son las reglas del juego, diría otro autor. Son estas normas escritas, no escritas, que regulan, déjame usar tu figura, la respiración social. Ajá. ¿A eso te refieres, a esta institucionalidad mayor? Sí, quizá el ejemplo por excelencia de la institución en ese sentido es el lenguaje, que es la primera institución, y el lenguaje que da lugar a discursos, a distintas formaciones al interior del lenguaje, y que estas formaciones van moldeando, como si de una escultura se tratara, la vida social, la producen la subjetivación, producen los patrones del poder, de la relación con el poder, del saber, y lo que consideramos nuestra experiencia ordinaria en realidad viene pautada desde muy a fondo, desde muy atrás, por el lenguaje, por lo que llamamos obviamente nuestra cultura, que forma parte del lenguaje, que está basada en el lenguaje, y de ahí pues ya las formas más específicas de institucionalidad, que son las que conocemos, como, bueno, yo qué sé, el museo, la universidad, el gobierno, los medios de comunicación. Todas estas formas son gamas de la institucionalidad, y la pregunta, para regresar al inicio, sería ¿cuáles de estas nos permiten respirar? ¿Por qué sería importante promover la respiración en el cuerpo social? ¿Y de qué manera se comportan aquellas otras respecto a la respiración o a la posibilidad, digamos, de tomar aire, quizá de tomar espacio respecto a lo que efectivamente está pasando en un momento dado? En ese sentido, ¿cuáles son las instituciones que nos permiten respirar? ¿Cuál sería tu ejemplo más emblemático de una institución que permite al cuerpo social respirar? Bueno, es el primer ejemplo que yo daría, tú sabes que yo soy psicoanalista, es el propio psicoanálisis, que sería un espacio en donde en principio no se trata de nada en particular, se trata de aquello que uno quiera traer a ese espacio, no está prescrito qué es lo que va a suceder ahí, y a partir, digamos, de lo que va acaeciendo, se va construyendo algo nuevo. Yo creo que ese sería un primer ejemplo. Que ahí están las dos dimensiones, el habla y el escucha. Exacto. Como las dos dimensiones que se expresan en este espacio, digamos, del psicoanálisis, y que permite revelar, comprender, visibilizar, digamos, este cuerpo social. Y que en algún sentido se trata centralmente de reinventar el idioma, la lengua, el nombre, la propia discursividad, como un proceso de reinvención personal, ahí donde hay situaciones que le traen a uno sufrimiento, inquietud, incomodidad, lo que fuere, ¿no? Y esto nos pone en el asunto, digamos, del momento, del tiempo y la época. ¿Por qué ahora déjame frasearlo así, por qué sería más urgente ahorita abrir estos espacios? Obviamente hay todos los datos sociales que tú y yo hemos comentado que hablan de estas limitaciones para una expresión social, y se está atrapado en dimensiones de dolor, de silencios, de miradas que no señalan, en fin. Pero sí encuentras, digamos, en este momento una urgencia de abrir estos espacios, o sí percibes que la inercia institucional ha cerrado los espacios, limitado este proceso de inhalar y exhalar,
y que, por otra parte, el lenguaje nos señala, nos grita que sí es urgente hacer esta mirada crítica a las instituciones. O sea, sí encuentras un contexto de urgencia en ese sentido. Sí, sin duda. Bueno, respirar es siempre necesario y cualquier amenaza a la respiración es siempre algo inquietante y digno de notarse. Pero yo creo que para uno que ya no es tan jovencito como lo fue, yo en mi propia vida, desde luego registro una especie de estrechamiento paulatino y cada vez más marcado, particularmente en la última década, para no hablar directamente de la situación que hemos enfrentado en México tan tremenda, en donde hay un empobrecimiento, hay una especie de cerrazón de la esfera pública, de la posibilidad de reflexionar en muchos sentidos, de ensayar con la palabra en los medios de comunicación, en el mundo de la política, cuya discursividad se ha empobrecido notablemente con respecto a lo que conocíamos, aun si no estábamos particularmente cómodos con lo que había en aquel entonces. Por otro lado, debo decir que el cuadro no es simple y que hay muchos nichos de una marcada creatividad lingüística, vamos a llamarle así, discursiva, de un impulso, digamos, creativo, que efectivamente promueve pues la regeneración, la reconstrucción de la experiencia, de las posibilidades mismas de la vida en el cuerpo social, pero creo que sí diría que en lo que es el cauce principal de la vida social, y creo que la violencia que vivimos es claramente una señal de ello, porque claro, la violencia está donde podría haber lenguaje, es decir, podría haber enfrentamientos simbólicos que no fueran directamente ya sobre el cuerpo. Un diálogo. Exacto, es decir, el asesinato es también un hecho lingüístico, el silencio que impera, en fin, la figura del grito, tantas cosas que podría uno traer a esta imagen inquietantes, desde luego, no son simplemente ajenas al lenguaje, sino que en realidad se dejan de escribir. Entonces tú pondrías en el centro que una manera de percibir esta complejidad, esta transformación es nuevamente observar el lenguaje y que el lenguaje, como bien se ha dicho, habla por sí mismo y transmite y no es simplemente un instrumento neutro de comunicación. Claro. Y en ese sentido, digamos, desde donde tú observas tu entorno individual, tu entorno social, reivindicas la centralidad del lenguaje. Sí, y yo creo que para que no quede esto en la idea de algún supuesto especialista en cualquier cosa, yo creo que podríamos señalar algo que yo creo que está en la experiencia cotidiana de todos nosotros, que es la diferencia entre la experiencia que tenemos y aquello que de la experiencia podemos nombrar, describir. ¿Cómo podemos dar cuenta de lo que sucede en nuestras vidas, de lo que sucede en la vida nacional, de lo que sucede en la existencia internacional? Con frecuencia uno tiene la dificultad, por ejemplo, de transmitir a los hijos qué es lo que está pasando, por qué sucedió tal cosa terrible o tal cosa muy interesante, pero de todas maneras con unas consecuencias tremendas. Me viene en mente, bueno, además de la violencia que ya hemos mencionado, que sería evidentemente un caso absolutamente y lamentablemente ejemplar, pero algo, por ejemplo, tan complejo como el llamado cambio climático, cuyo nombre es al mismo tiempo un gran eufemismo, porque estamos ante un ecocidio de unas dimensiones verdaderamente sobrecogedoras, que es incluso difícil de visualizar por las consecuencias, por la magnitud, por la novedad en la existencia humana misma, etcétera. Entonces, creo que uno puede medir la dificultad que uno tiene para nombrar estas cuestiones tan complejas y enfrentarse, sí, a los límites del propio lenguaje frente a ellas, y que esa sería una señal muy clara de lo que yo estoy mencionando en este momento. Déjame ir un corte y regresamos para seguir hablando con Benjamín Mayer, para seguir poniendo en el centro la necesidad de esta observación del lenguaje como expresión de todo lo que somos. Finalmente, el habla es la casa del ser, como dice muchos de los autores que
Benjamín alguna vez me comentaba y enseñaba. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. Muchas gracias por seguir con nosotros en el Estudio de México Social para seguir conversando con Benjamín Mayer en términos de esta urgencia de preguntarnos si es necesaria una institucionalidad crítica que pone en el centro como un elemento que nos hace visible esta necesidad, el lenguaje, pero tratando de llevarnos a una dimensión más asible. Es sin duda las personas que viven con distintas discapacidades enfrentan una institucionalidad que podríamos decirlo que muchas veces los invisibiliza, otros los subraya y que por otra parte produce, dejamos usar un concepto desde el océano, los excluye, los aísla y que genera por otra parte construcciones propias ante esta exclusión. La pregunta es si este mundo, la discapacidad, puede ser un espacio para describir con mayor objetividad, claridad, esta enorme necesidad de una revisión crítica a las instituciones, a las normas, a los lenguajes que usamos para acercarnos a las personas con discapacidad, en la noción que todos viviremos una discapacidad, que todas las vivimos. Entonces me gustaría que sobre ahí nos ayudaras a abordar esta enorme necesidad de urgencia de una revisión crítica a las instituciones. Claro, está muy claramente dicho. La pregunta en algún sentido es ¿de qué manera podríamos desplegar socialmente algo tan personal, tan íntimo como lo que sucede en un psicoanálisis, de lo que hablamos antes? Sí. Y es de ahí de donde partimos para pensar en el despliegue como institución, formalmente hablando, de esa experiencia de la escucha y de la reinvención discursiva. Traes el tema de la discapacidad, que es un horizonte muy amplio, muy complejo, muy importante. Y en algún sentido, para seguir con esta metáfora del hablar y del respirar, podríamos decir que las distintas formas de singularidad que llamamos discapacidad, y que hay que notar que discapacidad es un término que viene, digamos, por contraste con respecto a lo que se podría, para efectos prácticos, nombrar lo normal, lo regular, lo ordinario. Es decir, estas distintas formas de singularidad no entran al cauce de eso ordinario, no entran en el discurso principal de cómo se supone que son los cuerpos, cómo se supone que se comporta uno, lo que se supone que uno puede hacer y no puede hacer, el acceso o no que tiene uno a ciertas posibilidades. Entonces, lo que hay que notar es que lo que tienen en común generalmente todas estas distintas formas de singularidad que nombramos discapacidad es, en el mejor de los casos, un esfuerzo por integrarlas, casi siempre borrándolas en tanto que singularidades, integrarlas al cauce principal de la discursividad social. Y por eso se habla de integración, se habla de integrarlas, digamos, médicamente o políticamente. Digamos, darles habilidades para que transiten en esta normalidad de los otros. Exacto. Que en algún sentido, y quizás se aclare más diciendo lo siguiente, el punto es que todas esas formas de vida singulares, claro, a partir de diversas circunstancias fisiológicas o yo qué sé, causadas por algún accidente, cualquier cosa, todas estas formas de existencia en realidad deberían de ser entendidas, a mi modo de ver, como formas particulares de habla, es decir, como formas idiomáticas, quizá diríamos como dialectos que se enfrentan a una especie de lengua en el cauce principal, que quiere más bien neutralizar, reducir los dialectos y quiere que ellos hablen como hablaría la población, vamos a decir así, mayoritaria, aunque en números, tú lo sabes bien, estamos hablando de por lo menos el 10% de la población, que no es una minoría cualquiera, sobre todo si hablamos de
ese 10% con sus familias, digamos, que quizá Sí, no. tengan... Y que además en esta realidad de que todos viviremos una discapacidad simplemente por el proceso de envejecimiento. Exacto. Entonces hay una intención de invisibilizar, de subrayar las diferencias y en su mejor lectura institucional de integrar este lenguaje de la, digamos que asumimos que abarca a todos, pero obviamente está la pregunta, ¿por qué la discapacidad siglo XXI genera tal, no le diría sino rechazo, por lo menos invisibilidad? O sea, yo siempre señalo que cuando uno va a las localidades más marginadas, más indígenas, no se observa a los niños, mujeres, adultos con discapacidad. Hay un ocultamiento. Sí. Los observamos en una parte de la ciudad, pero el impacto que genera cuando en algún lugar público está alguien que transporta a un niño con una discapacidad severa, cerebral, se genera un silencio, un retraimiento. ¿Por qué esta reacción que tú describes en términos de sentir la amenaza de digamos, esta noción de que no comparten nuestro lenguaje y son singulares y como tal no deben ser tan visibilizados? ¿Dónde encuentras esa, digamos, tensión en términos de invisibilizarlos, integrarlos y no asumir esta singularidad como una más de este mundo de diversidad y diferencia donde hoy habitamos? Claro. La analogía que estamos estableciendo, de hecho, sugiere, y me parece feliz coincidencia que traigas a la discusión a los pueblos indígenas, es que la relación de estos lenguajes particulares de la existencia en el ámbito de la discapacidad sería en algún sentido comparable a lo que sucede con las lenguas indígenas. Así es. ¿No? Que han quedado cada vez más estrechamente ubicadas con respecto a una especie de castellano supuestamente universal, digamos como la lengua nacional por excelencia, que va tomando todos los espacios, ¿no? Y entonces, en el mejor de los casos, se trata de irlos integrando, de volverlos hispanoparlantes sin más, digamos, con la posibilidad de que muchas tradiciones, muchos espacios de experiencia, etcétera, queden perdidos. Eso por un lado. Ahora, ¿por qué la figura de la discapacidad genera tanto rechazo? Paradójicamente, y a pesar de lo que uno suele imaginar, en realidad es por la inquietante identidad que uno siente, es decir, que uno se mira, y aquí estoy evidentemente aludiendo a una perspectiva psicoanalítica, uno se mira ahí en condiciones que uno sabe que en algún sentido padece, porque todos estamos faltos de algo. Así es. Y que sin embargo solemos reprimir. Y eso reprimido vuelve en la realidad, en la imagen de ese ser que seríamos nosotros, con esas características, digamos, de estar en falta en algún sentido. Entonces, lo que hace que la exclusión sea traída a la escena, esa invisibilización, ese rechazo, es justamente un modo, digamos, como de hacer invisible esa representación de uno mismo, justamente en situación de estar en falta de alguna cosa. Y por eso viene la institucionalización, por ejemplo, en otro sentido, que es una especie de encierro. Bueno, metámoslos en instituciones especializadas en esto y aquello, en donde pedagógicamente, médicamente, educativamente, en un sentido amplio, estas personas serán encaminadas, digamos, para ser integradas al cauce principal. Una integración que en algún sentido es, y hay que decirlo así, es imposible. Esto no impide que pensemos en términos de equidad, desde luego, pero es una equidad que tiene que tomar en cuenta las diferencias, porque si no estamos simplemente tratando de reducir a todo el mundo a una especie de ideal corporal, personal, lingüístico, cultural, económico y demás, y sabemos que nuestra sociedad es muy amplia y muy compleja. Sería por eso que estas palabras que usamos para
describir a los otros, en este caso la discapacidad, transportan esta aspiración de una normalidad que visiblemente no compartimos todos, y es por eso discapacidad, muertes evitables, en exceso evitables, otro concepto que refleja esto, porque ahí hablamos de homicidios, suicidios, accidentes, o el tema de personas no localizadas, cuando son estas miles de personas en fosas. Ahí, déjame terminar este bloque en términos de, desde donde tú partes, el lenguaje se convierte en una expresión probablemente la más nítida del cuerpo social. Desde ahí. Sí. Y por eso la constante referencia al lenguaje, a no percibirlo como simplemente un elemento que comunica, sino más bien que transporta una noción de mundo. Claro, y que en algún sentido es un elemento muy concreto, también a partir del cual podemos intervenir, comprender lo que está pasando, describirlo, pero también generar posibilidades de respuesta, como por ejemplo, y aquí quizá adelanto hacia donde quisiera llevar la conversación, la figura del fotógrafo ciego. Bueno, entonces déjame hacer un corte y regresamos a esta figura, porque probablemente esta noción de una persona que no ve, pero puede fotografiar una realidad, y probablemente sea de las figuras más que generan un mayor asombro, ¿sí? Y por eso probablemente sea importante que hablemos de eso regresando del corte, en términos de la enorme centralidad que tiene el lenguaje para poder observar, comprender el fenómeno social, la cuestión social, pero una parte que tendremos que abordar y que me gustaría que logres precisar, también habla de posibilidades de intervención, y ahí sin duda estamos en un terreno de enormes posibilidades. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Cuando terminamos el último corte, mencionaste una de las figuras probablemente que generan más asombro, si no usar la palabra de azoro, el pensar que hay personas invidentes que pueden fotografiar la realidad y pueden exhibir la fotografía. Es una figura enormemente poderosa, pero también estridente, porque nos pone en esta noción de lo que es posible y lo imposible. ¿Por qué la importancia y por qué usas esta figura como una manera de ser visible, esta idea de las singularidades que son, que diría, cada vez más visibles, más señaladas? ¿Cuál es la fuerza de esta figura del fotógrafo invidente? Bueno, su fuerza reside justamente en que el fotógrafo ciego, como suelo llamarlo, y aquí aclaro que llamándolo ciego, traigo toda la fuerza, digamos, de la tradición estigmatizada de la ceguera, Sí. que aquí aparece bajo un giro que ya describiste, con una capacidad de enunciación enorme. Es decir, que el fotógrafo ciego es básicamente alguien que habla de una manera que es imposible dejar de escuchar, en particular para quienes en algún momento supusimos que la ceguera era una especie de silencio, que la invidencia era una especie de condena a ¿De oscuridad? Exacto, justamente. Entonces, cuando desde la oscuridad se puede producir una luz muy particular bajo la forma de una imagen, de toda una manera de mirar el mundo, de desarrollar una visión acerca de él, de mostrarnos ángulos que no nos habíamos planteado desde ningún otro espacio de experiencia y demás. Aquí vemos cómo ese dialecto muy particular, que no es solamente de los invidentes, sino de uno de ellos convertido en creador, no es el único, de hecho en el mundo hay docenas de ellos, felizmente, y debe de haber más, porque en realidad están rompiendo un prejuicio que habita a los propios ciegos, ahí donde piensan, basados en una especie de ideología oculocéntrica, o una ideología de quienes vemos, que ellos están condenados a estar excluidos de la imagen
como he dicho yo, que se puede estar excluido de la discursividad social más ampliamente. Entonces, el fotógrafo ciego es un gran enunciador que nos plantea efectivamente con sorpresa, con asombro, el hecho de que no solo no está condenado al silencio, sino de que es capaz de hablar de otra manera y de una manera cuya potencia llega incluso a cuestionar muchos de los principios, muchas de las cosas que damos por sentado acerca del mundo de la fotografía y del mundo de la imagen. Por ejemplo, una que diré porque me parece importante es, vivimos en una época donde parece que el imperio de la imagen es sin fin, no solo por la ubicuidad de las pantallas, sino casi es difícil imaginar siquiera que hubiera algo que no fuese representable a través de la imagen, y sin embargo la ceguera, el ciego y la particular mirada que desde la ceguera se plantea vehiculizada por la imagen, es algo que solemos, ante lo cual solemos asombrarnos, justamente porque no habíamos siquiera imaginado tal posibilidad. Y creo que esto es importante porque frente al integracionismo, que no es más que una especie de efecto de colonización, vamos a decir, lingüística, como en el caso de las lenguas indígenas, lo que dijimos antes, el fotógrafo ciego plantea una especie de cuarta vía que no es la vía de la ciencia, no es la vía de la política ni de la religión, ni siquiera es la vía simplemente de la producción estética. Yo diría que es la vía crítica, y aquí es donde amarramos con el tema que nos concierne, las instituciones potencialmente críticas. Una vía crítica que demuestra que desde la llamada discapacidad no solo no se está simplemente excluido, sino de que es posible desplegar una especie de capital simbólico particular, una especie de plus que viene con esa experiencia, desde la cual es posible llevar adelante actos de enunciación como este, y que creo que tiene consecuencias que van a dar incluso al tema de la política pública respecto al campo que llamamos de la discapacidad. Es decir, solo para tratar de redondear la idea, estamos ante la demostración de que desde la discapacidad no se trata solo de cosas que faltan, sino de cosas que por otro lado son recursos enormemente valiosos que permiten una enunciación a contracámara o a contracampo de como estamos acostumbrados. Es él quien nos habla a nosotros, en vez de que nosotros les hablemos simplemente a ellos como si fueran unos niños, incapaces, digamos, de comunicar. De comunicar, exactamente. ¿No? Esa sería la expresión. Pero bueno, ahí son varias ideas que me surgen. Por una parte, esta, dejo usar una frase de Steiner, nostalgia lo absoluto de un mundo totalmente contenido para algunos, en los cuales hay solo maneras apropiadas de comunicación y que uno asume que las otras son inexistentes, ¿no? Como puede ser la fotografía de los ciegos o la música de los sordos, ¿no? O sea, que también manifiesta que hay una diversidad y una posibilidad de comunicación, digamos, como potencialmente útil para la convivencia en entornos de paz. Pero ahí nos ponemos en una tensión, y tú lo mencionaste, en términos, las posibles intervenciones. O sea, cómo enfrentar esta noción de lo absoluto que rigidiza y expresa que solo se puede comunicar con la fotografía de los que tenemos la vista, y cómo poder reconocer estas diferencias, diversidades. O sea, ahí tenemos dos lenguajes que se confrontan. Yo diría más bien uno que ignora y asume que no es posible, y otro que no logra hacer el reclamo para mostrar. Entonces, en la parte de intervención, ¿cuál sería digamos, la acción, la propuesta de cómo hacer convivir esta realidad potencialmente rica y diversa que nos da posibilidades de todo, y esta rigidez que no se mueve por este temor a lo que seremos, ¿no? En términos de la discapacidad? O sea, ¿dónde está la posibilidad de intervención? Hablabas y ahí está la parte crítica, pero me gustaría que lo trates de realizar en términos de la necesidad de instituciones críticas. Intuyo, percibo que es urgente, pero ¿cómo logramos develarlo? Claro. Bueno, nuestro recorrido tiene la ventaja de habernos llevado de la escena psicoanalítica, tan personal como es,
a un campo de producción simbólica asociada con la fotografía invidente, y eso ya está en lo social. Nos falta un paso, y se puede plantear así: ¿es posible pensar en una institución que se comportase metafóricamente como un fotógrafo ciego? ¿Qué es lo que hace el fotógrafo ciego? El fotógrafo ciego no pide ser integrado, el fotógrafo ciego lanza una enunciación y la lanza con una tal fuerza que incluso logra interpelar los fundamentos mismos de lo que ordinariamente consideramos la fotografía y el mundo de la imagen. El prejuicio ordinario de todos nosotros es que el mundo de la imagen está vinculado más a la luz que a la oscuridad. ¿Quién sabe por qué? Es como imaginar que hubiera música sin que existiera el silencio. Claro. Sería una cosa espeluznante. Entonces, lo que el fotógrafo ciego nos recuerda es que la oscuridad es tan importante como lo visible y que en realidad no solo no le pide nada a nadie, sino que su acto mismo, que es ya una especie de acto institucional, si nos atenemos a lo dicho antes, con respecto a que el discurso, que el lenguaje mismo, que la producción simbólica misma es un acto institucional, ese acto institucional devela una cantidad de aspectos del dispositivo fotográfico que normalmente ni siquiera se abordan en el mundo de la fotografía. El ejemplo más, digamos, gráfico que se me ocurre en este momento es que cuando yo empecé hace ya muchos años, que llevo con este tema, hace ya más de 20, con la cuestión, de pronto una querida amiga investigadora me dijo, bueno, es que en la semiótica visual nunca nos hemos ocupado de lo invisible. Y es como decir, bueno, que en la música no te hubieras ocupado De los silencios. del silencio, nada menos. Y entonces, si extrapolamos de la figura del fotógrafo ciego la enseñanza que yo creo que entraña para la vida institucional, la pregunta podría plantearse del siguiente modo: ¿es posible desplegar un marco institucional en donde los distintos artefactos de la cultura, de la política, de la vida social, de la salud, de la experiencia subjetiva, etcétera, que todos esos objetos puedan ser respiradamente, como hemos dicho antes, objeto de reflexión, de análisis, sin que ese análisis venga sobredeterminado por las fuerzas del mercado, por las directivas de la política en ese momento, por los intereses, digamos, fácticos, cuales fuera? Es decir, que hay un espacio de neutralidad, vamos a llamarle así, en el cuerpo social que permita, como decíamos, que ese cuerpo social respire y se autointerrogue para salir de algunos de los atolladeros más urgentes que tiene, y que lo que produzca logre interpelar, como hace el fotógrafo ciego con respecto al mundo de la imagen, en suficiente medida las constelaciones, como ya dije, religiosas, yo qué sé, políticas, epistémicas, lo que se produce ordinariamente en el mundo de la cultura y de la sociedad, que permite interpelarlas como para llamar nuestra atención y que podamos, como en un golpe de bastón del maestro Zen, mirar frescamente y buscar posibilidades y alternativas. Déjame hacer un corte y regresamos a esa pregunta. ¿Es posible en estas estructuras de cosmovisiones rígidas que se han impuesto y que determinan una institucionalidad que no asume la oscuridad, no asume los silencios? ¿Es posible? Digo, me queda claro y decimos la necesidad, la urgencia de una mirada crítica que anude desde otras posibilidades esta enorme potencia que puede tener estas singularidades que hoy no reconocemos. Pero ¿es posible? ¿Desde dónde? Déjame ir a un corte y regresamos. Regresamos para seguir hablando de esta manera de, déjeme frasearlo así, de observar lo social desde otra, fuera de la caja, diría uno, desde los, sin centro, sin un centro específico, desde las orillas, ¿no? Y plantearnos una aproximación diferente que abra posibilidades, pero que tiene la enorme confrontación a una manera de aproximarnos a lo social que asume como realidades físicas inmutables, la gravedad misma, este orden de cosas, de cosmos, de intereses, de poderes, de
visiones epistemológicas, culturales, que parece ser que nos restringen a un mundo cada vez más estrecho. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para hablar de esta necesidad de una institucionalidad crítica, de un lenguaje, de una mirada crítica que recupera el lenguaje como una expresión para aproximarnos, observar, transformar la cuestión social. Gracias por seguir con nosotros, porque estoy obligado a hacer mención que diriges el instituto, un Instituto 17 de Estudios Críticos que de alguna manera ha construido desde hace 15 años, 2016 son 15 años, un esfuerzo de esta manera de aproximarnos a la realidad social desde otras orillas. Y es un esfuerzo académico, es un esfuerzo comunicativo, es un esfuerzo visual que muchos de nosotros hemos sido privilegiados por estar cerca de él. Y me gustaría que como nos comentaras, o sea, esta manera de aproximarnos a la institucionalidad en términos de exigir y promover una visión crítica, tiene este sustento desde donde también construyes, promueves, generas reflexiones. Platícanos del instituto. Bueno, te agradezco tu generosa recuperación de esa experiencia, que hay que entender, de hecho, como una experiencia de campo en la construcción de una institucionalidad crítica. Es decir, es la aventura de pensar haciendo y efectivamente en los términos más concretos, jurídicos, administrativos, operativos, estratégicos y demás, darnos a la tarea de poner a prueba estas ideas en la práctica, porque efectivamente si no podrían quedar simplemente como buenos deseos o como bellas ideas en el mejor de los casos. Creo que la experiencia lo que arroja es la construcción sucesiva de algunos conceptos, el despliegue de algunas estrategias, la comprensión de muchas cuestiones que efectivamente me atrevo a pensar que pueden por lo menos ayudarnos a pensar en lo que implica la construcción de una institucionalidad crítica. Tiene muchas aristas. Creo que una de las más urgentes hoy en día es que una de ellas implica la puesta en prueba de un modelo de trabajo que no es ya exactamente universitario, que nos hemos atrevido a llamar post-universitario, y aquí estamos respondiendo directamente a muchos de los dilemas, de los problemas, de los callejones sin salida que hoy en día enfrenta la universidad como institución en nuestro país y en el mundo entero, y que se puede resumir así, no solo por la dificultad del fondeo y de la economía de las universidades, sino por una especie de enorme presión del sistema productivo sobre las instituciones de educación superior. Se ha reducido más y más la franja de la investigación, vamos a llamar libre, y de la construcción libre del pensamiento, y todo se ha vuelto cada vez más un tema de aplicabilidad concreta, productiva, como parte del sistema. Sí, de construcciones de productividades que puedan tener reconocimiento, valoración en el mercado del trabajo. Exacto. Y vale la pena decirlo, o sea, el instituto, esta post-universidad, a través de cursos en línea, a través, estamos poniendo ahorita en la pantalla la liga para que puedan las personas que están viendo mirar, observar y también cursar la cantidad de diplomados y cursos que buscan hacer esta reflexión y esta mirada desde otra orilla a fin de una comprensión, pero sí hay una aspiración de transformación, eso me gustaría que lo subrayaras. Sin duda. O sea, no es una observación abstracta del conocimiento, sí parte
partimos de una convicción de transformar una realidad, ¿sí? Sí, por eso mismo es que después de efectivamente estos 15 años de trabajo y de 10 de trabajo con los programas de posgrado que abrimos en 2006, es que estamos ampliando la gama de temas que nos ocupan y creo que hablan por sí solos en términos de la pregunta, el término clave que tú has traído, que es el de intervención. Estamos hablando no solo de pensamiento contemporáneo y psicoanálisis, teoría crítica y psicoanálisis, estamos hablando de género, estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de derecho, estamos hablando de gestión y administración, estamos hablando de temas de medio ambiente y estamos hablando de temas de comunicación. Todos ellos circuitos muy concretos, muy urgidos de nuevas perspectivas, de reinvenciones para justamente lograr describir la situación en la que nos encontramos en cada uno de ellos y generar respuestas a los enormes desafíos que enfrentamos justamente con esta visión. Entonces, para ir, por ejemplo, al tema administrativo, que es quizá el más concreto de todos, amén del derecho, cuya importancia es muy obvia para nuestro país, nos dimos cuenta de algo muy simple. Hoy en día administrar y la lógica y las fórmulas, las presuposiciones del neoliberalismo, en el sentido serio, digamos, de esta corriente que básicamente reduce el interés de lo público a cero y supone que todo se puede encabalgar sobre la idea del interés y del emprendimiento privado e individual. Esa perspectiva en administración se ha vuelto sinónimo una cosa con la otra y no son para nada lo mismo. Es decir, hay una gama muy grande de formas de administrar, también en la administración pública, amén de la administración de empresas y desde luego en los organismos de la sociedad civil. Y es muy irónico que con esta especie de aceptación generalizada de los postulados centrales del neoliberalismo, incluso las ONGs que se ocupan de oponerse a ciertas perspectivas neoliberales son administradas como emprendimientos neoliberales. Así es. Entonces, nosotros nos enfrentamos a esto obviamente en nuestra propia operación y de ahí hemos ido desgranando la necesidad de abrir una oferta en formación de pensamiento administrativo en todos sus aspectos, en lo económico, pero también en lo estratégico, en el mundo de los llamados recursos humanos, cuya, o sea, el sintagma mismo da mucho que pensar, lo humano convertido simplemente en recurso. Hay muchísimas cuestiones, hay una enorme gama de aspectos que nosotros consideramos que desde nuestra perspectiva, con todo lo dicho y con todo lo abstracto que puede parecer en un momento dado, pueden refundar de manera muy concreta formas de operación que no solo se apliquen a nuestro propio instituto, sino que puedan ser compartidas con una cantidad de otros actores que ellos mismos formas de intervención y poniendo en el centro siempre que la escritura y el habla son instrumentos esenciales para la construcción de esta manera de observar, de interpretar, de comprender, más allá de buscar una causalidad que pueda ser intervenida para transformar una realidad que se asume, excluye, invisibiliza otras maneras. Absolutamente. Quizá el ejemplo más claro de ello es que hoy se supone ampliamente que administrar es simplemente maximizar los rendimientos y se pierde de vista el objeto social mismo del que se trata. Es decir, que en realidad la evaluación no es simplemente si los rendimientos fueron mejores o peores que el año pasado, sino en qué medida el objeto social mismo fue cumplido o no fue cumplido, lo cual plantea muchas preguntas acerca de la conducción, por ejemplo, del Estado como una gran empresa o de una ONG como si se tratara de una corporación cualquiera. En otras palabras, estamos volviendo a colocar en el lugar privilegiado de la máxima prioridad el objetivo, el sentido de un trabajo, el sentido de un trabajo colectivo, como para que la administración no se reduzca simplemente a su expresión, digamos... gerencial. Exacto. ¿No? Y en dinero, digamos que es de una enorme utilidad, pero la monetización de sí conlleva una enorme abstracción con respecto a los hechos de la vida colectiva, individual,
al medio ambiente, digamos, a tantas cosas. Y eso que parece un pequeño giro, y de hecho bastante obvio, o sea, no perder la vista de para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y hacernos pues confusiones con los métodos y los medios a través de los cuales perseguimos tal objetivo. Eso que parece tan simple, aclarar eso y volver a mirar con frescura la propia actividad o la actividad pública, privada o social desde esa perspectiva, creo que tiene una enorme importancia y es un ejemplo del tipo de apuntes que nuestro pequeño laboratorio de institución crítica nos permite ensayar para nosotros mismos y también para compartir con otros. Pues con ese comentario terminamos. Yo quiero agradecerte, Benjamín Mayer, el enorme gusto, la enorme alegría de tenerte en el programa, de poder comunicar a todas aquellas personas que nos ven esta aproximación fresca, diferente a la cuestión social, que permite poner en el centro desde el lenguaje como un instrumento no de comunicación, sino que finalmente expresa la manera como estamos asumiendo una realidad social, una cuestión social, y por otra parte poner más visible el enorme esfuerzo que hace el instituto que tú diriges a fin de que podamos muchos más seguir teniendo más aristas o más apoyos para observar y transformar y sobre todo comprender para construir este México social que finalmente en términos de lo que hemos dicho muchas veces aquí es un México social donde todos podamos vivir con dignidad y asumiendo nuestra singularidad, pero también que haya una estructura que garantice los derechos, todos los derechos. Y estoy muy convencido, como lo sabes, de que la mirada, la manera de aproximarse desde lo que construye esta discusión, reflexión crítica, es sin duda un enorme asidero para poder enfrentar pues, las preguntas, la enorme necesidad de más preguntas para poder construir este México. Benjamín, muchas gracias. No, el agradecimiento es mío. Espero tenerte muchas veces más. Para mí siempre es un gusto y privilegio. ¿No? Creo que hay que subrayar la virtud y la sensibilidad que tienes para moverte en ambos mundos. Por un lado, en el mundo de la reflexión, de la sensibilidad que nos impulsa a cuestionarnos acerca de otras formas de abordar los problemas y la posibilidad de desplegar eso en el mundo, digamos, que el mundo ordinario que habitamos y del cual pues este programa es un gran ejemplo. Te agradezco mucho, pero además te agradezco mucho porque tengo que decirlo claramente. Benjamín Mayer sin duda ha sido uno de mis maestros. Gracias, Benjamín. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.